Listo, nos habíamos quedado aquí. Herramientas y máquinas. Eh, las máquinas herramientas son imprescindibles, se había dicho hoy en día, ¿no? Y lo que asegura siendo el futuro. O sea, en el futuro esto va a seguir y va. El crecimiento que se proyecta para esto de las máquinas y herramientas es inmenso. Para iniciar la industrialización de los países ya emergentes. Por ejemplo, acá en este aspecto, con esto de la pandemia, ejemplo, el petróleo ha bajado su precio en muchos países y Bolivia no se ha excluido, igual está con ese problema del precio bajo del petróleo, pero hay otros productos que han emergido y están haciendo su exportación a otros países. Por ejemplo, la soya le está yendo muy bien. En esta época la soya le está yendo muy bien, ha elevado su precio y está exportando mucho más, ¿ya? Entonces, unos productos bajan, otros productos suben, según la necesidad. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué es más necesario? ¿Tener gasolina en tu movilidad o que tengas alimentos para comerlos? Obviamente los alimentos, ¿ya? Entonces ahí ya vamos priorizando lo que es primero, o sea, primero, si tengo mis alimentos, perfecto, entonces ya puedo pasar al segundo plano, que sería ya para moverme, ¿no? Pero sin alimentos la persona no puede, ¿no? Eso es lo que está surgiendo muchos problemas. Muchas personas dicen, ya basta de cuarentena, queremos trabajar. Em, entonces, hay, no sabemos, sí tiene razón, pero el otro también, si no es eso, es la enfermedad. Entonces, ya por todo lado nos está atacando los problemas, ¿no? Entonces tenemos que ver a qué ahora, qué rubro es más importante. Ahora hoy en día, como les había dicho, el petróleo ya no es importante para las industrias grandes. Lo que están ya importando es ahora más es alimentos derivados de la soya, aceite y infinidad de cosas que son necesarias para el consumo humano. Ya no el consumo material, digamos, ¿no? Para beneficio de transporte, esas cosas, porque no, ya la gente con esto de la cuarentena no hay movimiento, no hay, las fábricas no están a su 100% y entonces, no, lo que más les está interesando ahora son alimentos, ¿ya? El siguiente, distintos tipos de máquina y herramientas. ¿A qué se refiere esto? Desde los aviones hasta el reloj de pulsera que llevamos en la muñeca, pasando por el ordenador, el teléfono móvil, casi todos son objetos que nos topamos cada día, no son, son posibles gracias a las máquinas y a las herramientas. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Lo que les había dicho, ¿no? Una herramienta va a ayudar a que puedan, y mediante una máquina se pueda producir este tipo de artefactos, un reloj o cosas muchísimo más grandes como un avión, ¿ya? Los celulares, si ustedes han visto cuando llevamos al técnico, tiene infinidad de cositas, ¿no? Eh, cositas que nosotros ni sabemos manejar, pero ahí está la pantalla, el sonido, sus cositas ahí chiquititas que incluso tienen sus, podemos reemplazarlos, comprarlos por otros y se nos arruinan, ¿no? Entonces, todo eso con ayuda de una máquina y herramientas se ha llegado a construir ese artefacto, ¿ya? Ahora, ¿qué vienen las máquinas inteligentes? Las máquinas inteligentes son la capacidad de producir bienes con gran calidad, elevada la velocidad y grandes cantidades, ¿ya? Miren, se les he puesto acá un dibujito donde estas máquinas, miren, están creando, bueno, aquí se ven muchas movilidades. Una máquina está aquí en adelante con el motor, otra máquina está atrás, está incluyendo piezas, pero son muchas. Y esa es la capacidad de producir, dice, ¿no? Con gran calidad y a gran velocidad, cantidades enormes de ese producto. ¿Ya? Entonces, imagínense, si todo lo hiciéramos a mano, que antes comúnmente era antes que ingresen las máquinas. Entonces, ¿cuánto costaría una movilidad? ¿Cuán lujoso sería un celular, una cámara que antes, en épocas más atrás, si ustedes recuerdan, no les contarían sus papás o abuelos?
era de difícil acceso, era demasiado, demasiado lujo, ¿ya? Entonces, con ayuda de las máquinas, nosotros ya tenemos esa accesibilidad, ya seamos de clase alta, mediana o pobre, ya podemos acceder, si hacemos un pequeño esfuerzo de ahorro y todo ese aspecto, ya podemos acceder a tener, aunque sea una movilidad o algún requerimiento que nosotros que querramos y que sea a nuestro gusto, ¿no? También se los he puesto aquí con un robot, ¿no? Ya en países ya más desarrollados está esto de las robots, ya incluso yo he visto documentales donde sí, en China, donde ya no necesitan meseros, sino están ya han incursionado con esto de los robots, ellos atienden a las personas, hacen los pedidos y les llevan la comida. Entonces, miren cómo ya está reemplazando los robots a las personas. Obviamente esto les favorece a los dueños, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tendrían que pagar que los beneficios sociales, eh, desahucios, aguinaldos. Entonces ellos están incursionando en ese aspecto, pero veremos hasta dónde llega y avanza este aspecto, ¿no? Pero ya, esto de los robots, ya hemos entrado a esa era, simplemente que países subdesarrollados como el nuestro recién nos va, digamos, estamos en una etapa de recién llegar, ¿no? Pero en los países ya súper desarrollados, esto ya es algo ya natural, supongo ya para ellos y para nosotros sería algo muy, muy sorprendente si se trajeran acá a Bolivia, ¿no? Pero mediante esto de la tecnología y todo eso ya podemos ver que sí ya se está implementando este tipo de máquinas inteligentes, lo que llaman. Ahora, habíamos hablado de máquinas y herramientas. Ahora vamos a hablar lo que es máquinas y mecanismos. ¿Qué son las máquinas y mecanismos? Toda máquina contiene uno o varios mecanismos que le sirven para controlar o transformar movimientos producidos por el elemento motriz. Se los he puesto abajo. Miren, elementos mecánicos. Aquí simple. ¿Qué es elemento mecánico? Es todo aquel elemento que genera un esfuerzo en cualquier estructura. Forma parte de un mecanismo. Ahora, mecanismos. ¿Qué son los mecanismos? Combinación de elementos mecánicos que transforman las fuerzas y los movimientos. O sea, que son combinaciones de los elementos. Primero viene el elemento mecánico. Por ejemplo, aquí les he puesto una ruedita. Eso es un elemento mecánico, lo que va girando, ¿no? Rodando. Ahora, los mecanismos son combinaciones de los elementos. Ya, aquí, por ejemplo, dos ya están rodando, ¿ves? Son dos ruedas, pero a la vez los dos están rodando y están haciendo ya algo que transforman las fuerzas en movimientos, dice, ¿no? ¿Y qué es la máquina? Aparatos que reducen el esfuerzo o el tiempo necesario para realizar un trabajo, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, estas dos cositas redonditas que van girando, van haciendo un tipo o sea, hacen un movimiento, lo cual lo podemos ver aquí arriba, ¿ya? Miren, eso es todo una máquina que está agarrando a un señor para que no se lastime o un tipo de fractura y le está haciendo un tipo em, eh, o sea, que esté en cierto movimiento para que no se lastime más, pero al final es una maquinita que le está ayudando a esa persona, ¿ya? Entonces me dice que la máquina son aparatos que reducen el esfuerzo o el tiempo necesario para realizar un trabajo, ¿ya? Entonces, todo inventor que ha realizado, como les había dicho más adelante, una máquina es con un fin de reducir el tiempo de trabajo y hacer que la vida sea más sencilla para el ser humano, ¿ya? Entonces, si antes nos tomaba, digamos, por ejemplo, qué sé yo, ejemplo, el pintado, digamos, el pintado de 2 cuartos manualmente a brocha, ¿no? Y alguien inventó el rodillo, que es más rápido, que lo haces, qué sé yo, en 4 horas, un cuarto. Entonces, ¿cuál era su objetivo? Terminar, o sea, o sea, que mi trabajo termine más rápido porque me lleva mucho tiempo hacerlo a mano, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de las máquinas, ¿ya? Que nosotros nos reduzca nuestro esfuerzo como humanos y nuestro trabajo lo agilice lo más rápido posible. Eso es por lo que utilizan mayormente las empresas, ¿no? Máquinas que hacen que su producción sea más, que sea mucho más, que sea más
en menos tiempo y que le reduzca costos, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, las empresas adquieren sus máquinas, le cuesta mucho, pero mucho dinero, pero ellos tienen la certeza de que con el tiempo lo van a ir recuperando todo ese capital invertido. ¿Ya? Porque esas máquinas tienen un tiempo de programación, la cantidad, cuánto le va a producir al día, y eso lo multiplicas por mes, te va a dar tanto. Entonces, ¿qué hace el empresario? Simplemente tiene que ir acomodando ese su producto dependiendo qué cosa está ofertando o produciendo, ¿no? Entonces, esos de las máquinas, ¿no? Son muy costosas introducirlas y traerlas porque aquí en Bolivia no las hay, siempre son importadas de otros países, pero con la finalidad eh, ¿qué les digo? De reducir el tiempo y hacer mucho mayor producción de ese producto o servicio que se va a ofertar. ¿Ya? Entonces, los empresarios y la producción, digamos, en cuanto a cosechas, toda la soya, utilizan grandes máquinas para hacer ese tipo de cosecha, ¿no? De la soya, sus derivados, aceite, otros productos que sacan de los mismos y ya están, ya que les he dicho, están exportando más a países de afuera que están pidiendo, incluso por, como les he dicho, por eso de la pandemia, ¿no? Bajó el petróleo, pero ahora están subiendo otros productos que ya están generando, digamos, utilidad al país por los impuestos que ellos dan o que dan de regalías, ¿no? Ahora sí nos pasamos a que la clasificación de los materiales. La tecnología de materiales es el estudio y práctica de técnicas de análisis de estudios de física y desarrollo de materiales, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver la clasificación de los materiales según su nivel de procesado, según el origen de la materia prima y según el tipo de material. También es la disciplina de la ingeniería, que trata sobre los procesos industriales que nos proporcionan las piezas que componen las máquinas y objetos diversos a partir de la materia prima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como ya seamos empresarios o productores de algún X producto, nosotros vamos a requerir sí o sí de máquinas, pero necesitamos de la materia prima para hacer ese producto, ¿ya? Y lo cual se clasifican en tres. Clasificación según el nivel de procesado, clasificación según el origen de la materia prima y clasificación según el tipo de material, ¿ya? Clasificación según el nivel procesado. Es un material que se encuentra en la naturaleza, que se extraen hasta que se convierten en un objeto útil. ¿Ya? Si nosotros decimos que se extraen de la naturaleza, podríamos decirle que están las maderas y derivados. Los ejemplos, ¿no? Se obtiene de la parte de la leñosa de los árboles, pino, roble, mara, perdón, cerezo, contrachapado. Hay muchos tipos de árboles que existen en lugares vírgenes, como llaman, ¿no? Donde no ha incursionado mucho el hombre y que esos tipos de árboles son muy, muy apreciados por el valor que pueden y por el mismo material, como es materia prima, y a su transformación pueden originar buenos recursos económicos según lo que uno vaya a requerir, ya sea mesas, sillas, muebles, etcétera. Materiales, ahora viene lo que es clasificación según el origen de la materia prima. Según este origen, se dividen en tres. Tenemos lo que es el vegetal, el animal y el mineral. El vegetal estuviera el algodón, aceites, en lo mineral estuviera el petróleo, el mármol, en lo vegetal estuviera, la lana, el cuero, la seda. ¿Ya? Entonces, recordemos, la clasificación según el origen de la materia se divide en tres, que estuviera el vegetal, animal y mineral. ¿Ya? Y por último está lo que es la clasificación según tipo de material. En estos está lo que provienen de las piedras o arenas de la naturaleza. Y esos a su vez se subdividen en tres. Tengo lo que estuviera los naturales, los materiales y los materiales metálicos. En los naturales estuviera lo que es el mármol, granito,
piedras, arena, etcétera, materiales plásticos. Estos provienen del gas natural o petróleo cuando se refina, esos son sus derivados plásticos, PVC, qué sé yo, los plásticos que utilizamos, vasitos de plástico, todo referente a lo plástico, ¿ya? Y eso proviene del petróleo ya refinado. ¿Ya? Materiales metálicos. Estos materiales metálicos se extraen de los óxidos que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, el hierro, el acero, el cobre, el oro y la plata, se extraen de la naturaleza, pero son transformados mediante los óxidos, ¿ya? Entonces, aquí les había puesto algunos ejemplos. Ejemplo, ya habíamos hablado de las materiales metálicos, ¿no? Se obtienen a partir de minerales que forman rocas, cobre, aluminio, acero, hierro. Mayormente nosotros conocemos, digamos, relojes, anillos, collares, ¿ya? Materiales plásticos. Se obtiene a partir del petróleo, carbón o gas natural. Silicona, caucho, PVC, teflón, polietileno, etcétera. Materiales pétreos se obtienen a partir de las rocas, ya pétreos, a eso va. Mármol, granito, lo que ya les había hablado, yeso, vidrio, pizarra, hormigón, cemento mismo. Materiales cerámicos se obtiene a partir de la arcilla, porcelana, loza, cerámica, etcétera. Y materiales textiles, lo que habíamos hablado, el algodón, el lino, la seda y la lana. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes lo clasifiquen en esos tres, que son clasificación según nivel procesado, según el origen de la materia prima y según el tipo de material. ¿Ya? Más detalladito lo van a encontrar en el tema que les voy a subir por WhatsApp y simplemente aquí por el tiempo de espacio no pude poner todos porque eh, se va muy corto el tiempo, chicos. Pero más detalladito está en su pero aquí se les he puesto los más principales, ¿ya? Los metálicos, los plásticos, los pétreos, los cerámicos y los textiles, ¿ya? Pero siempre se clasifican entre, según el nivel de procesado, según el origen de la materia prima y según el tipo de material. Hasta ahí hubiéramos culminado lo que es el tema número 5, tecnologías y sus características. ¿Alguna duda, pregunta, chicos, de toda esta parte, de la segunda parte que estamos hablando? ¿Los escucho? Hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, estamos escuchando. Ya, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda? Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Bueno, yo he entendido el tema, creo que todo bien claro. Sí, sí, está nomás. El problema es, aquí van a tener un poquito de problema en la clasificación. Ya según muchos autores lo versifican, pero he tratado de sacar un buen resumen de la clasificación de los materiales con los hechos según el nivel de procesado, según la materia prima y según el tipo de material. ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar muchos derivados, por ejemplo, metálicos, plásticos, pétreos, cerámicos y textiles. Ya no se van a confundir en la clasificación. En cuanto a lo de adelante, máquinas y mecanismos, yo creo que he sido lo más amplia posible y he tratado de ser más concreta para que se me pueda entender en cuanto a la teoría. Pero si tienen dudas, preguntas, adelante, por favor. ¿Nadie? ¿Todo está bien?
Sí, dicen, todo bien. Ya, chicos. Ya, entonces, hasta ahí, por favor, hubiéramos culminado lo que es el tema 5 y los que han ingresado después, por favor, estamos con, les había comentado a los primeros de que un tema más y con eso estuviéramos culminando nuestra malla curricular de lo que es fundamentos y desarrollo empresarial. Y si a la siguiente culminamos este tema, la subsiguiente sería nuestro segundo parcial. Entonces, nada, todo está bien, no hay problema.